Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la carta pastoral. Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis Escobar Alas. Continuamos con esta lectura sobre el apartado número 3 acerca de la Eucaristía y estamos viendo ahora la dimensión misionera. Numeral 408. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras "pueden ir en paz", no significa que la misa terminó en el tiempo y el espacio. Significa que los fieles son enviados al mundo a transformarlo, a dar testimonio de lo que ahí han visto y oído, es decir, del gran milagro de la Eucaristía, tanto como de lo que ahí han vivido. Fraternidad, solidaridad, caridad, perdón, aceptación, etc. La Eucaristía tiene entonces una dimensión misionera. Lanza la misión fuertemente como los discípulos de Maús, que después de reconocer a Jesús al partir el pan, se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Por ello, el Papa Benedicto XVI comentaba: misa se transforma en realidad en misión. Este saludo puede ir en paz. Expresa sintéticamente la naturaleza misionera de la Iglesia. Salir en misión. Sin embargo, conlleva hacer vida a otras dimensiones de la Eucaristía, dimensiones que usualmente pasan desapercibidas por el pueblo de Dios, tal vez por no contar con una formación más profunda en la fe, en lo cual como iglesia hacemos un mea culpa, pues no siempre hemos descollado por dar una buena catequesis, o quizás porque los fieles pretenden evadir cualquier tipo de compromiso. Este es el caso, en primer lugar, de la dimensión profética liberadora, de la cual el Papa Benedicto XVI hizo la siguiente afirmación: el sacrificio de Cristo es misterio de liberación que nos interpela y provoca continuamente. Dirijo, por tanto, una llamada a todos los fieles para que sean realmente operadores de paz y de justicia. En efecto, quien participe en la Eucaristía ha de empeñarse en construir la paz en nuestro mundo marcado por tantas violencias y guerras, y de modo particular hoy, por el terrorismo de la corrupción económica y la explotación sexual. En la Santa Misa, esta dimensión no es dejada de lado. Por ejemplo, en la Plegaria Eucarística 4 se recuerda la misión liberadora de Jesús. Tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Es más, frente a un mundo egoísta e individualista, la Eucaristía denuncia que todas y todos están invitados a participar del sacramento. Tomad y comed todos de él, tomad y bebed todos de él. Todos los bautizados son invitados a comer el cuerpo y a beber la sangre de Cristo, sin importar edades, etnias o condición social. Los que no pertenecen a la esposa de Cristo están invitados a unirse a la gran familia de Dios por medio del bautismo. El pan partido entregado a todos urge a los bautizados el establecimiento de una cultura de la solidaridad, de la fraternidad de las hijas e hijos de Dios, tanto como urge a la denuncia de la lógica egoísta, fría y calculadora del mundo, así como la denuncia de todo tipo de cadenas opresivas y al desmantelamiento de todo yugo esclavizador. En la plegaria eucarística quinta, el sacerdote pide en nombre del pueblo entrañas de misericordia frente a la miseria humana, lo cual implica ponerse en acción para luchar contra las causas que la provocan. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Plegaria que debe inspirar a los misioneros a hacer vida a la dimensión profética liberadora de la Eucaristía, de forma tal que sean otros Cristos y la sociedad se transfigure. Que en cada parroquia los fieles tengan esta dimensión en mente y corazón para hacer la vida a imagen y semejanza de las primeras comunidades cristianas. Hacer la vida en la misión permanente, puesta en sus manos, dado que misión es evangelizar y trabajar en pro de la promoción humana tal y como lo expusieron los padres conciliares. La Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo.
La siguiente dimensión que durante la misión es hecha vida es la dimensión histórico-salvífica, dimensión que nos recuerda que la misa no solo es un encuentro profundo con Dios y los hermanos dentro del templo, por el contrario, es hacer la vida en el lugar y momento histórico que a cada uno corresponde. Vivir porque la Eucaristía fue instituida en un momento dado de la historia y en un lugar concreto con el objetivo de salvar a la humanidad, no solo del pecado, sino de la muerte. Más aún, Cristo es el centro de la historia. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Sin embargo, hacia aquel lugar y aquella hora vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la Santa Misa, junto con la comunidad cristiana que participa en ella. En consecuencia, así como Jesús estuvo dispuesto a salvar la historia, sus seguidores también deben estarlo, ya que la misa es el memorial de su Pascua, de su éxodo que cumplió por nosotros, para hacernos salir de la esclavitud e introducirnos en la tierra prometida de la vida eterna. No es desconocido que la Iglesia ha jugado un papel muy importante en la promoción de los pueblos. Fue y sigue siendo común que la Iglesia funde hospitales, casas para ancianos y niños en orfandad, o que la Iglesia funde comedores para los más pobres de los pobres, que funde escuelas no solo catequéticas, sino de educación formal desde los niveles iniciales hasta los niveles superiores, que funde escuelas, talleres para enseñar diferentes oficios como corte y confección, cocina, carpintería, orfebrería, hojalatería, entre otros. En fin, la Iglesia ha buscado caminos para promover a los pueblos a los que lleva su mensaje. La Iglesia ha sido la gran humanizadora que ha liberado a los pueblos de estructuras opresoras, que ha pedido estructuras más humanas y humanizadoras para salvar al ser humano no solo del pecado, sino de la miseria social. Aquí, como un vértice, parecen unirse las últimas cuatro dimensiones de la Eucaristía, profética liberadora e histórica salvífica que abre las puertas en no pocos casos a la dimensión sacrificial. No es un secreto que ese trabajo de promoción humana y social ha requerido en no pocas ocasiones la denuncia del pecado opresor, como fue el caso de Monseñor Romero, de los beatos Padre Rutilio Grande y Fray Cosme Espesoto, y el resto de sacerdotes religiosas, religiosos y laicos mártires de nuestro país, lo cual es traer a colación que los resultados de esta acción de intervención directa en las raíces opresoras de los pueblos pueden conducir en algunos casos al martirio, con lo cual el cristiano misionero hace vida a la dimensión sacrificial de la Eucaristía, porque a eso están invitados todos los fieles católicos. Al propio tiempo, en el sacramento del pan eucarístico se representa y se reproduce la unidad de los fieles, que constituyen un solo cuerpo en Cristo. Todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Como otros Cristos, los cristianos, si así lo permite Dios, deben estar dispuestos a entregar su cuerpo y su sangre en el anuncio del Evangelio, lo cual es hacer vida a lo pedido en las plegarias eucarísticas, como la tercera. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a un pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale sol hasta el ocaso. Hagan esto en conmemoración mía. La plegaria eucarística hace referencia al sacrificio de Cristo y pide al pueblo de Dios ofrecer también sus vidas en sacrificio, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. A la dimensión sacrificial se une la dimensión escatológica. Es en ella donde el misionero encuentra la fuerza para continuar aun cuando parece que las fuerzas del mal obtendrán la victoria. El cristiano, mientras celebra la misa y actualiza el sacrificio del Señor, recuerda que la última palabra del Abba Padre de Jesús no es muerte, sino vida y resurrección, por lo que la cena del Señor es un anticipo de las bodas del Cordero, boda a la cual están invitados aquellos que hagan vida a la Eucaristía. Dichosos porque Dios les permitirá gozar de la nueva Jerusalén descrita en el Apocalipsis. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como una novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira, la morada de Dios entre los hombres. Habitará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. En cada misa los creyentes piden porque creen y esperan la llegada definitiva de su reino. Cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, los fieles católicos responden, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La espera de la Jerusalén celestial
prefigurada y anticipada en cada Eucaristía, anima a continuar la misión. Ni el miedo, ni las persecuciones, ni las contrariedades. Nada podrá detener a la Iglesia porque se sabe heredera de una vida eterna que nadie podrá arrebatarle. Esa esperanza es la que la Iglesia en torno a su mesa recuerda cuando eleva a Dios el prefacio, porque hoy nos concede celebrar a tu familia, que es nuestra madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos, ya glorificados, te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Y más adelante, durante la aclamación, se pide: reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro. Si los miembros de la Iglesia creen esto y lo confiesan con sus labios, no tendrán miedo de salir en misión. Saben que en el cielo sus hermanos mayores los esperan al lado del Cordero. De esta forma, dispuestos a servir de esta dimensión, el cristiano misionero de cada parroquia se incluye a los grupos de misión, sale en misión para anunciar la buena nueva y denunciar el pecado, participan y proponen proyectos de promoción personal o comunitaria que benefician las comunidades pobres donde se realiza la misión. Trabajan por hacer la historia de pecado una historia de salvación, etc. Al actuar así, el cristiano hace vida a la dimensión escatológica del sacramento. Mientras actualiza el pasado, la Eucaristía nos proyecta hacia el futuro de la última venida de Cristo al final de la historia. Este aspecto escatológico da al sacramento eucarístico un dinamismo que abre al camino cristiano el paso a la esperanza. Dichoso el misionero que al llegar a la Jerusalén celestial sea elogiado por haber vivido la dimensión misionera de la Eucaristía, junto con el resto de las dimensiones que engloba en sí misma, multiplicando con ello los talentos recibidos en su bautismo. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En una palabra, la Santa Misa no está desligada de la vida misionera, la vida en misión. En una palabra, la Santa Misa no está desligada de la vida misionera, la vida eucarística es misión. Es el fundamento de la vida eucarística y la fuerza que impulsa a caminar por los caminos de la misión como los primeros misioneros en estas tierras lo hicieron. Las dimensiones del Santísimo Sacramento deben hacerse vida en la vida de cada uno. Vida misionera como el Señor lo ha querido y como la Iglesia siempre lo ha practicado. Además, lleven en mente los misioneros que la misión permanente apunta agregado a la Eucaristía al resto de los sacramentos, esto en dos formas. Primero son la fuente y el fundamento del misionero y de la misión. Por el bautismo, que imprime un sello espiritual indeleble, sello de la vida eterna, el misionero está obligado a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. La misión, por ende, es un compromiso bautismal de que todo cristiano está llamado a cumplir. Por la confirmación, aumenta en el misionero los dones del Espíritu Santo, se une más firmemente a Cristo, se hace más perfecto su vínculo con la Iglesia y se le concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Por la penitencia, el misionero que por algún motivo ha pecado puede enfrentarse con dicho pecado, asumir su responsabilidad abriéndose de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. De esta forma, el pecado no será obstáculo para la misión. Por la unción de los enfermos, el misionero puede unir su dolor a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia. Puede alcanzar el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de su enfermedad o de la vejez. Puede obtener el restablecimiento de su salud corporal. Si es llegado el caso, puede prepararse para el paso a la vida eterna. Aún en la enfermedad y la vejez, el misionero continúa imparable su misión. Y finalmente, por los sacramentos al servicio de la comunidad, el misionero decide desde dónde ejercerá la misión, si desde una vida consagrada totalmente al Señor como sacerdote, o desde la vida religiosa o bien desde el matrimonio. Ambos sacramentos están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que presta a los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. En segundo lugar, los sacramentos son la fuente de la vida espiritual a los cuales son invitados todos aquellos que acogen la palabra llevada por los misioneros, pues Jesús desea que todos sean incluidos a su iglesia por el bautismo.
alimentados por su cuerpo y su sangre, confirmados por el Espíritu, consagrados por el sacramento del matrimonio o ungidos por el sacerdocio ministerial, sanados con la confesión de sus pecados o con la unción del óleo santo, y a partir de esto, sean parte de la gran familia de Dios que, puesta en salida, hace vida la misión y hace de su vida una misión permanente. Y por supuesto, nunca olvidar que la Eucaristía es definitivamente un misterio fontal que impulsa a la Iglesia a ponerse en salida, que impulsa al cristiano a sumarse a los equipos misioneros de sus parroquias para dar testimonio de su fe. Es un viático para el camino. Esperamos que así sea. Nos quedamos hasta aquí, queridos hermanos, llegamos al numeral 425. Y qué importante ver estas últimas dimensiones. Ha sido un poquito más extenso el apartado, pero quería dejarlo así como completo. Y recordemos, participar de la Santa Misa nos debe llevar a transformar nuestra realidad, a ser partícipe de esta gracia de Cristo que fluye en nosotros a toda la humanidad y también las estructuras en las cuales nos desenvolvemos. El primer paso para cambiar una estructura social, ¿cuál es? La conversión personal. Pero esta conversión personal se vive en la comunidad de la iglesia. Nosotros vamos juntos, no podemos caminar lejos los unos de los otros. Es interesante recordar aquel proverbio africano que el Papa Francisco suele citar. Caminando solo, vas más rápido, pero caminando con otros, llegas más lejos. La Eucaristía nos ayuda a esto, a transformar todas estas realidades justamente porque somos hermanos y vivimos en comunidad. Y en comunidad vamos forjando vínculos de comunión, comunión en el amor de Cristo Jesús. Pidámosle al Señor nos conceda la gracia de aprender a vivir esta dimensión misionera de la Eucaristía para poder transformar todas las realidades y encaminarlas hacia nuestro fin último, la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?